allá voy, Allá vamos con vos, Marcelo. Y después, doctor, ¿qué hago? Yo que sé, ves, Cucurri. No, hoy cucurri. A rajar. Bueno, vamos a mirar un poco qué se vota este domingo. Vamos a mirar también qué ha ocurrido en las elecciones de medio término de los presidentes anteriores a Cristina Kirchner. Vamos a mirar también un poquito por qué se supone que se vota como se va a votar este domingo, y vamos a intentar después establecer algún escenario posterior a las elecciones. Bueno, ¿qué se vota el domingo? El domingo se votan diputados y senadores. Se vota la mitad de la Cámara de Diputados, que tiene 254 miembros, y que se va a renovar en su mitad, 127 diputados. Y se va a elegir un tercio del Senado, es decir, hay 8 provincias de las 24 van a elegir 3 senadores por provincia, 2 por la mayoría, 1 por la minoría. Si miramos un poco cómo se compone esta situación, vamos a encontrar un par de aspectos para observar. Fíjense lo siguiente: la provincia de Buenos Aires elige 35 diputados. De los 127, 35 son de la provincia de Buenos Aires. Sí. En el ranking de cantidad de diputados por provincia le sigue la ciudad con 13, Córdoba con 9, Santa Fe con 9 y Mendoza con 5. Si sumamos Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, tenemos 71 de los 127. El resto de las 19 provincias eligen 56. Y en el caso de Buenos Aires, tiene tantos diputados como la ciudad, Santa Fe, Córdoba y Mendoza sumados. Aquí, después el resto de las provincias, Entre Ríos elige 5, por ejemplo, que es la que más elige junto con Mendoza, de las chicas, digamos, y después de Tucumán para abajo, las provincias eligen entre 4, 3 o 2 diputados. Una primera observación que surge acá es, fíjense lo que es la desproporción demográfica que tiene la Argentina, y cómo eso impacta en la política una vez que se quitó el colegio electoral en la reforma del año 93, ¿no es cierto? 94, ¿no? Una gran traición al federalismo. Claro, manda a la provincia de Buenos Aires, ¿no? De ahí surge obviamente que la cuestión Massa-Scioli sea tan relevante, ¿no? Entonces, cuando se quitó el colegio electoral, se le dio un poder político a la provincia de Buenos Aires, porque el colegio electoral, ¿qué hacía? Bueno, moderaba los extremos. Entonces le bajaba un poquito a la provincia de Buenos Aires y le subía un poquito Tierra del Fuego. ¿Entonces? Sí, el voto de un tucumano valía lo mismo que el voto de un habitante de La Matanza. Hoy no. Entonces, esto es en cuanto a los diputados. Vamos a elegir el 50% de la Cámara, esto es 127 diputados, en estos términos, una influencia enorme de 5 provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires. En cuanto al Senado, como el Senado se renueva por tercios, y los senadores representan a las provincias y no al pueblo, se eligen senadores en 8 provincias: en la ciudad de Buenos Aires, en Salta, en Chaco, en Santiago del Estero, en Entre Ríos, en Tierra del Fuego, en Río Negro y en Neuquén. Y aquí también hay una deformación, porque antes de la reforma de la Constitución, los senadores, el Senado representaba a las provincias como provincias, no como mayorías y minorías dentro de las provincias. Claro. Entonces ahora vamos a incorporar senadores que van a representar un poco más a sus partidos políticos que a sus provincias. Porque también los senadores se elegían por colegio electoral, Marcelo. Exactamente. Igualando al Senado con la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces tenemos 2 cámaras que básicamente se empezaron a parecer mucho. Bueno, esto es lo que se vota: 127 diputados y 24 senadores. ¿Qué pasa si miramos un poquito los antecedentes en términos de qué pasó en las elecciones de medio término de los presidentes de esta etapa democrática de Argentina? ¿Qué pasa? Alfonsín tuvo 2 elecciones de medio término, 85 y 87. Ganó la primera, perdió la segunda. Ganó en el 85, con el embale de la época, perdió... Plan Austral a pleno. Exacto, Plan Austral, perdió mal en el 87. En el 89 el radicalismo perdió las elecciones presidenciales. Menem tuvo no 2 sino 3 elecciones de medio término, de las cuales ganó 2 y perdió 1. Ganó en el 91, ganó en el 95. Exacto. Y perdió en el 97. En el 95 sumó la presidencial con la parlamentaria. Exactamente. Y obviamente en el 99 se acabó el menemismo. De la Rúa llegó a tener una elección de medio término en el 2001, que la perdió mal, digamos, y su gobierno directamente ni siquiera duró
2 meses después de aquella elección perdida. Néstor Kirchner tuvo una sola y la ganó. Así que hasta acá es el único presidente argentino que no perdió ninguna elección de medio término. La única que tuvo la ganó y por mucho. Tanto la ganó Kirchner en el 2005 que esa elección fue hasta casi más relevante que la propia elección presidencial, ¿cierto? Porque tuvo el doble de votos. Y además fue la señora de Kirchner contra la señora de Duhalde en la provincia de Buenos Aires. Y le ganó. Y Cristina va a la segunda elección de medio término, perdió la primera en 2009 y se encamina a perder la segunda en 2013. Ahora acá, entre Cristina y el resto de los presidentes, entre Néstor y Cristina, digamos, y los casos anteriores, hay una diferencia sustancial, casi diría yo existencial, que tiene mucho que ver con la construcción política del kirchnerismo y que explica mucho de lo que pasa. Alfonsín, que perdió una, Menem, que perdió una, y de la Rúa, que perdió una, perdieron contra una sola fuerza. Alfonsín perdió contra el peronismo, Menem perdió contra la Alianza, de la Rúa perdió contra el peronismo. Sí. Cuando perdió Cristina, en 2009 perdió contra un montón de fuerzas diseminadas, fragmentadas, ¿no es cierto? Y Cristina se encamina a perder ahora también contra un conjunto de fuerzas que están completamente fragmentadas. Al punto tal que perdiendo, Cristina puede decir gané. Claro. Sí, sí. Anoche yo veía el discurso de Massa que decía, bueno, somos hoy la principal fuerza política de la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿No? Entonces, esta diferencia me parece que es fundamental para entender muchas de las cosas que vamos a ver al final de este comentario. Alfonsín, Menem y de la Rúa perdieron su última elección de medio término, respectivamente, como suele ocurrir en todos los países del mundo, digamos, contra una oposición unificada, ¿no es cierto? Sin embargo, Cristina ha perdido una vez y se encamina para la segunda contra una oposición fragmentada, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué se supone, tercer punto, que vamos a ver al final de este comentario? Alfonsín, Menem y de la Rúa perdieron su última elección de medio término, respectivamente, como suele ocurrir en todos los países del mundo, digamos, contra una oposición unificada, ¿no es cierto? Sin embargo, Cristina ha perdido una vez y se encamina para la segunda contra una oposición fragmentada, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué se supone, tercer punto, que Cristina se encamina a, entre comillas, perder la elección de medio término del próximo domingo? Me parece que porque hay que mirar contra qué lo comparamos, y contra el 54% de hace 2 años, claro. ¿no? O sea, Cristina fue la persona que más porcentaje de votos sacó en una elección presidencial de la historia argentina y que más diferencia tuvo con la fragmentación que venía debajo, con Duhalde y con Ricardo Alfonsín, ¿no es cierto? O sea, Cristina arrasó en la elección de hace, parece mentira, hace apenas 2 años, y se encamina a obtener entre un 25 y un 30% de los votos en la elección. ¿Qué pasó? Entonces, acá es muy simple la cosa. Es Massa, es Scioli, es Macri. No, es lo que pasó en estos 2 años. ¿Y qué pasó en estos 2 años? O sea, ¿cómo se explica semejante pérdida de poder político, digamos, de dilapidación del poder, ¿no es cierto? Y se explica por lo que pasó. Siendo que Cristina se encamina a perder la mitad de sus votos aproximadamente, miremos qué pasó durante el segundo mandato de Cristina en rasgos, obviamente, en trazos generales. Cristina arrancó su segundo mandato creo que a las horas de haber ganado la elección de octubre del año 2011 y antes de asumir formalmente su segundo mandato, con el control de cambios. El control de cambios se dijo que era para combatir una presión devaluatoria, cuando en rigor de verdad lo que intentaba hacer era frenar la fuga de capitales, ¿no es cierto?, que se había disparado cuando la Argentina advirtió que el gobierno, después de que llegó en el campo, era capaz de cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces empezó la fuga de capitales, que fue brutal, asunto que fue muy bien subrayado durante todo este tiempo por el doctor Melconian, que decía, guarda que se van los dólares, ¿no es cierto? Muy bien. El control de cambios derivó en el cepo, ¿no es cierto? Y el cepo derivó en el blanqueo, y en la combinación control de cambios, cepo y blanqueo desnudó la falta de conducción económica de este tramo de la gestión de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? De ahí a la broma nuestra de los locos hadas, digamos, o del quinteto de la muerte, es decir, gente que fue, digamos, víctima de su propia incompetencia, ¿no es cierto?
para resolver un problema, crearon uno mucho más grande, ¿no es cierto? El segundo aspecto sustancial el segundo mandato de Cristina fueron sus fracasos en el plano judicial. El gobierno anunció una reforma judicial que pretendía poco menos que revolucionar a la Argentina y terminó chocando contra la propia Corte de Justicia de la Nación, ¿no es cierto? Otro aspecto central fue Irán, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de lo de Irán? Digamos, el presidente que pega un giro radical en el rumbo de la política exterior trazada por Néstor Kirchner, sí, y se encuentra también con una situación incomprensible hasta hoy en día, ¿no es cierto? Muy bien. Además de episodios, digamos, de segundo plano, pero relevantes, como por ejemplo esta reacción que hubo al principio de la designación del Papa Francisco, o el tema del general Milani, digamos, cosas que enturbiaron, digamos, una gestión que no tuvo, digamos, básicamente ningún logro. Además ocurrieron cosas como por ejemplo el estallido del caso Vudú, que recordemos que arrancó ahí nomás del segundo mandato de cuando Cristina ganó la elección, que fue acá en esta radio con el programa de Jorge Renata, y del estallido del caso de Lázaro Báez, que puso, digamos, una lupa, digamos, sobre el manejo de los fondos del gobierno y de los empresarios y demás. Pasó lo de los trenes, pasó lo de La Plata, pasó lo de la salud de la Presidenta de la República, que obviamente también signó parte del mandato. Cristina se enfermó, digamos, de la tiroides, inmediatamente ganó las elecciones y se enfermó ahora de lo que le pasó con su operación, sí, previo a la elección de medio término. Por lo tanto, si el primer mandato de Cristina significó un giro importante respecto de lo que se suponía venía a hacer Cristina, ¿se acuerdan de aquel reportaje? Sí. Que era un país como Alemania, ¿no es cierto? Uno de los pocos reportajes que dio Cristina Kirchner antes de la elección primera que ganó. Entonces, si el primer mandato fue un giro respecto de aquella expectativa, este segundo mandato fue un giro aún mayor respecto del primer mandato. Claro, además muy agresivo el gobierno, claro, en toda la comunicación, claro, con la clase media, claro, acordate todas las agresiones de Abal Medina contra los, claro, caseloreros, de Moreno, claro, la persecución a los periodistas, claro, se puso muy pesado todo eso. El primer mandato de Cristina, que estuvo casi, digamos, signado por un formato de crisis y recuperaciones, digamos, hasta la muerte de Néstor Kirchner, de la que se cumplen años ahora, y que generó un final de primer mandato muy abuenado todo, digamos. Este segundo mandato fue un giro radical, en el discurso del gobierno, muy radicalizado, en las medidas que tomaron, que fueron muy extremas en algunos planos, y en su fracaso. Porque finalmente de este segundo mandato de Cristina, que era el vamos por todo, no quedó básicamente nada en pie. Sí. Y en este sentido, este tramo del segundo mandato de Cristina se le parece mucho al segundo mandato de Menem, ¿no es cierto? Independientemente de la opinión de cada uno, el primer mandato de Menem fue un mandato de grandes reformas, para bien, para mal, ¿no es cierto? Como el primer mandato de Cristina y de Néstor, reformas, para bien o para mal. El segundo mandato de Menem tuvo como sentido central el poder, ¿no es cierto? Conservar el poder. Hubo una suerte de vamos por todo de Menem también, ¿no es cierto? Con la reelección y toda esta cosa, ¿no es cierto? Que fracasó, ¿no es cierto? Y en ese sentido, este segundo mandato de Cristina, hasta ahora, en su primer tramo, se pareció mucho a aquello. Un primer mandato más activo, más intenso, con más medidas, y un segundo mandato, nada, digamos. Entonces me parece que acá, en la perspectiva del voto de este próximo domingo, si es que los números coinciden con las encuestas, está muy presente este cuadro de situación. La gente votó una cosa que no fue. La gente votó a la Cristina, digamos, abuenada del fin del año 2010, con la perspectiva más pacífica del país, y nos encontramos con que al segundo día, luego del triunfo electoral del año 2011, vino en la radicalización, digamos, que arrancó con el control de cambios y que terminó en un fracaso estrepitoso tanto del tema cambiario como de todo lo que hicieron, reforma judicial, Irán y el control de cambios, que fue un fracaso. Sí, el primer mensaje de Cristina, ¿te acordás? Después de la elección, me hicieron 5 corridas cambiarias. Exactamente. Y ahí empezó la pelea. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo queda la cosa a partir de ahora con estos antecedentes que estoy mencionando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a votar este próximo domingo? ¿Cómo les fue a los presidentes anteriores, excepto Néstor Kirchner, con la última elección de sus últimos mandatos? Y considerando este estado de cosas
del primer tramo del segundo mandato de Cristina. Bueno, estamos claros que el gobierno en la provincia de Buenos Aires pierde, ¿no es cierto? Hay un debate respecto de la relevancia de pierde por cuánto, ¿eh? Yo creo que es un debate no tan relevante, pero hay gente que considera que el porcentaje de votos de diferencia entre Massa y Insaurralde es sustancial. Yo creo que no es para tanto, pero no importa. Pero en cualquier caso estamos pensando, todos los que estamos mirando esto, que el gobierno va a estar entre el 25 y el 30% de los votos. Muy bien. A nivel nacional. A nivel nacional. Muy bien. Que puede ser mucho o poco, depende de cómo se lo mire. Por eso guarda con este dato que puede ser una catástrofe o no. Bueno. Lo que deriva de esta situación va a ser, a ver, más o menos parecido a esto. El kirchnerismo tendrá un nivel de poder político algo más disminuido, que tampoco me importa mucho poco, porque es un clásico en la política mundial que un gobierno que empieza a terminar su ciclo, digamos, tenga menos poder. No debiera pasar nada, digamos. El problema acá es la economía, ¿no es cierto? La economía puede estar más o menos grave, pero lo que importa es cómo está el médico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo está el médico? ¿Qué grado de poder político tiene el médico? ¿Cómo es su equipo? ¿Cómo está el anestesista, el instrumentador, el clínico, el cardiólogo, digamos? Entonces, vamos a ver una economía manejada por unas personas que van a estar un poco más golpeadas políticamente que durante el primer mandato. Entonces, yo digo acá, paréntesis, si la manejaron pésimo cuando tenían 54, ¿cómo la van a manejar cuando tengan 30? No sabemos. Hay, en segundo lugar, algún riesgo con el quórum, no por la cuenta matemática respecto de cuántos diputados y senadores corresponden a cada quien, sino por la eventualidad de lo que Jorge Asís llamó el garrochismo, ¿no? La dinámica. Sí, sí. Yo he conversado ya con varios legisladores ultraoficialistas que me contaron que están o con unos o con otros, o con Scioli o con Massa, especialmente con Massa, ¿no es cierto? Habrá seguramente una justicia algo más arisca. Vieron que la justicia siempre olfatea antes que el resto de los argentinos, y uno puede suponer que vendrá una justicia algo más arisca. Y habrá una interna en el peronismo que el gobierno por ahí no puede controlar, que es Scioli y Massa, ¿no es cierto? Con otros participantes, obviamente, ¿no? Scioli y Massa, eventualmente de la Sota, Uribarri u otros candidatos que aparezcan. Y muchos interrogantes finalmente respecto de cómo va a manejar el gobierno las cosas, especialmente las económicas, en el periodo que arranca ahora, 2013-2015, ¿no? Que va a estar asignado por estos dos elementos, la interna política y la gestión del gobierno. El gobierno tiene acá dos grandes posibilidades, digamos. Admite que va a una transición, ¿no? Sí. Una transición con alguien, con el sciolismo, con el masismo, con el macrismo, con todos ellos o quien sea, digamos, e intenta un formato conciliatorio para llegar razonablemente ordenados al 2015 sin mayores contratiempos, o radicaliza, ¿no es cierto? Y ahí la experiencia indica algo, ¿no? La experiencia indica que ganando o perdiendo, 2007 ganó Cristina, radicalizó. 2009 perdió Cristina, radicalizó. 2011 ganó Cristina, radicalizó. 2013 eventualmente pierde Cristina, radicaliza. Siempre es lo mismo. La experiencia es que al momento, digamos, o lo que hemos visto hasta ahora, el gobierno siempre radicaliza, independientemente del resultado. Es más, se me ocurre, a diferencia de lo que piensan Willy y Duhovne, digamos, que la derrota para el gobierno no es lo mismo que para el resto de los argentinos. La derrota es parte de la batalla cultural, ¿no es cierto? La derrota es parte de esta hipótesis sobre la que el gobierno se construyó a sí mismo respecto de que ellos no son el poder. El poder está en otra parte, ¿no es cierto? Esta es la piedra fundamental de la construcción del relato, digamos. El gobierno no es el gobierno, sino la oposición a ese poder oculto que nos hace cosas. Corridas cambiarias, medidas cautelares, presiones evaluatorias, perder las elecciones, ¿no es cierto? Todo lo mismo, ¿no es cierto? El gobierno, es más, Cristina ha equiparado las cosas, ¿no es cierto? Cuando ganó en 2011 dijo, me quisieron hacer una corrida cambiaria, ¡pum!, radicalizó.
Cuando perdió las PASO, dijo, me ganaron los patrones, ¿no es cierto? Yo no hablo con los empleados, ¿no es cierto? Como unificando, digamos, el tema cambiario, por ejemplo, con el tema electoral. Entonces, guarda que la derrota en estos términos, en vez de jugar como un agravante para el gobierno, pero juega como un estímulo, ¿no es cierto? Como un estímulo a enfrentarse justamente a ese poder que se expresa de diversas maneras. Un día se expresa en el plano cambiario, otro día se expresa en el plano judicial, y un día se expresa en el plano electoral. ¿No es cierto? Me parece que para el gobierno es todo lo mismo, ¿no? Entonces, atención con esta cuestión, porque en nuestra lógica, no es la misma lógica que aplica el gobierno para las cosas. Entonces, la lógica racional indica que debiéramos ir a un proceso de transición y que eso debería incluir por ahí un jefe de gabinete consensuado con los gobernadores, ponele, y una política económica un poco más moderada, ¿no es cierto? Yo personalmente no quiero ver eso. Los antecedentes no son favorables en esta línea, ¿no es cierto? Así que acá queda un interrogante sobre el que yo tengo una perspectiva personal respecto de que vamos a lo mismo que en 2009 y 2011, ¿no? Vamos por más, ¿no es cierto? Y en cuanto al problema de la sucesión que se abre a partir de ahora, fíjense que, claro, obviamente, como toda elección de medio término última de un ciclo político, esa elección de medio término abre la perspectiva de la sucesión presidencial para el próximo periodo, 2015 en este caso. Ahí hay pila de nombres, ¿no es cierto? Hay por lo menos 4 hombres del peronismo. Está Sergio Massa, que va a surgir, aunque no lo diga, como candidato obvio a las elecciones del 2015. Está Daniel Scioli, está eventualmente José Manuel de la Sota, y algún candidato del kirchnerismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Uribarri, ¿no es cierto? Después está Mauricio Macri, que supone que el peronismo completo se derrumba, digamos, y que la gente va a exigir algo nuevo, y que eso nuevo es justamente Mauricio Macri. Está el radicalismo, algo revitalizado, especialmente en Mendoza, por eso de la elección de Mendoza puede surgir un Cobos o un Sanz, candidato a presidente. Está otra vez Hermes Wiener, eventualmente Elisa Carrió. Así que hay una pila de candidatos. Pero fíjense que la perspectiva acá es muy similar a la del 2003, ¿no es cierto? Que es la de un peronismo fragmentado. Y vuelvo al razonamiento anterior, y atención con este dato: Alfonsín, Menem y De la Rúa perdieron contra fuerzas políticas unificadas. Cristina pierde contra fuerzas políticas dispersas, ¿no? Y esto me parece que es central para entender el proceso argentino en los últimos años. Y en este sentido, el peronismo en 2003 ya estaba dispersado. En 2003, en la elección presidencial en 2011 y la elección de medio término de ahora, es la tercera vez por lo menos que el peronismo va a una elección completamente dividido, ¿no es cierto? En el caso de la provincia de Buenos Aires, obviamente dividido en 3, ¿no es cierto? Está por un lado Francisco Narváez, por el otro lado Daniel Scioli con Isaú Urralde, y por el otro lado Sergio Massa. Entonces, yo más que mirar si Massa es mejor que Scioli, o Scioli mejor que Massa, o Macri más bueno que el peronismo o menos bueno que el peronismo, lo que yo miraría es cómo se construye el poder político del futuro candidato a presidente de la Argentina. Si vamos a un formato parecido al de Alfonsín y de Menem, esto es, candidatos de partidos unificados, con elecciones internas previas, y partidos obviamente unidos como consecuencia. En el caso uruguayo, por ejemplo, ¿no es cierto? Mujica y Astori, que pensaban completamente diferente para suceder a Tabaré Vázquez. Para una interna gana Mujica, pierde Astori, que hacen una fórmula, ¿no es cierto?, que viene gobernando Uruguay con algún éxito desde hace largo tiempo. ¿Es esa la perspectiva argentina? O sea, de estos nombres del peronismo, por ejemplo, Massa, Scioli, De la Sota, Uribarri, ¿va a surgir un candidato y el resto lo va a apoyar? ¿O van a surgir 4 candidatos y vamos a un esquema fragmentado? Entonces, esto es muy relevante, me parece a mí, porque si uno mira cuáles son los orígenes del populismo reciente de Argentina, uno no lo encuentra en la ideología. O sea, ¿es la ideología el origen del populismo o es la debilidad política? Néstor Kirchner, en el año 90, en la época de Menem, digamos, con el Partido Unificado, ¿hubiera sido el mismo Kirchner que vimos en 2003, que llega al poder con 20% de los votos? No. Entonces me da la impresión de que las claves están acá, de lo que viene. La primera es, ¿qué hará el gobierno? 2013-2015.
radicaliza o modera. Segunda clave. O sigue igual, Marce. Bueno, sigue igual es radicalizado, digamos. Es decir, a ver, el lunes que van a seguir corriendo cambistas por la Florida, tratando de presionar a empresas para que le compren los bares. Sigue igual. Bueno. Y la segunda clave, además de esta que no yo me inclino a pensar, porque la experiencia indica lo propio, digamos, que vamos a un esquema radicalizado. Por ahí y ojalá me equivoque, pero la experiencia indica esto. En el segundo lugar, la segunda clave me parece que está: ¿cómo se va a construir el poder político que viene en Argentina, siendo que la fragmentación ha tenido consecuencias espantosas, y de hecho el kirchnerismo ha sido obviamente un triunfador sobre la fragmentación del resto de la política, ¿no es cierto? O sea, Cristina no pierde contra, por ejemplo, a ver cómo perdió, por ejemplo, Alfonsín en el 87 o Menem en el 97, ¿no es cierto? Cristina pierde de manera difusa, ¿no es cierto? Algunos lo ganan, otros les pierde, hasta por ahí como en el 2009 dice, bueno, ganamos, ¿no es cierto? Porque somos la primera minoría nacional de un país que está completamente fragmentado. Ahora, cuando un país fragmentado tiene estas consecuencias, se vuelve como ingobernable, ¿no es cierto? Los políticos dependen más de los medios, están más atentos a las cámaras que a la construcción del poder, las políticas de Estado son inviables, ¿no es cierto? Porque son todos dueños de un pedacito, ¿no es cierto? Entonces, seguiría con atención la evolución de la interna del peronismo. Scioli y Massa van a ser una interna que determine cuál de los dos va a ser el futuro candidato, y luego de eso se va a unificar todo detrás de eso, o vamos a un esquema fragmentado otra vez como en 2003, que va a generar de vuelta un nuevo Néstor Kirchner. Será un presidente que, signado por la debilidad, no tendrá más remedio que volverse un populista, digamos, ¿no? Más por necesidad que por ideología, ¿no es cierto? Así que me parece que de todo este razonamiento les ofrezco estas dos claves para seguir. 2013 y 2015, misterio, ¿no es cierto? El futuro del peronismo, unificado o fragmentado. Marcelo Longobardi